El día de hoy les presento un aterrador relato original de este canal que lleva por nombre El Esclavo del Diablo. La curiosidad nunca es buena, ya que a veces te puede llevar a lugares que desearías no haber conocido. Este relato es una prueba de ello, así que acompáñenme a conocerlo. Busquen un lugar cómodo y silencioso para que puedan escuchar cuando los espíritus chocarreros lleguen a su casa. El Esclavo del Diablo. Me llamo Adrián y esta es mi historia. Desde siempre he sido un tipo curioso. Me gustaba explorar lugares abandonados y descubrir secretos. Cerca de mi casa había una iglesia abandonada, así que una noche decidí ir a explorarla. La iglesia de San Juan había estado cerrada durante años y debido a eso, su aspecto era aterrador. La fachada estaba cubierta de hierba y las ventanas tapadas con tablas. Me aproximé a la puerta, la cual creí que estaría cerrada, pero para mi sorpresa, esta se abrió con facilidad, como si estuviera esperando a alguien. Entré lentamente y el sonido de la puerta que se cerraba detrás de mí me hizo sentir como si estuviera atrapado, y al instante, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El interior de la iglesia era tenebroso, solo iluminado por las sombras que entraban a través de las rendijas de las ventanas tapadas. Pronto comencé a escuchar ruidos extraños. Al principio pensé que era solo el viento o la madera vieja, pero pronto descubrí que eran voces suaves y distorsionadas que me hablaban desde todas partes. Me asusté mucho, pero no podía salirme de allí. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla. Poco a poco, empecé a escuchar pasos suaves y distorsionados que venían desde el fondo de la iglesia. Parecía que alguien me estaba siguiendo, pero no podía ver a nadie. Empecé a sentir un frío insoportable. Me esforcé por moverme, aunque mi cuerpo parecía pesado. Me sentía atrapado en un temor absoluto. Como pude logré moverme y decidí seguir adelante, aunque mi miedo era incontrolable. Así que me dirigí a la torre. Comencé a subir las escaleras paso a paso y al llegar al techo me encontré con un lugar desolado y sin vida. El viento hacía que las tejas crujieran, lo cual era aterrador. De repente, noté que una sombra se movía detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Mi temor cada vez era más grande, pero aún así bajé de la torre y me dirigí hacia la cripta, decidido a explorar más a fondo la iglesia. Sin embargo, algo me decía que este era el lugar más oscuro y peligroso de todos. Me sentí un poco aislado y desorientado, asustado y confundido. De repente, oí un ruido extraño, como una especie de gruñido. Sentí como si alguna bestia me estuviera acechando, pero no podía ver nada. Me giré rápidamente y volví a la entrada de la cripta. De la nada, noté que el aire de la iglesia estaba cambiando. El olor a madera podrida se fue y lo reemplazó el fuerte olor del azufre. Comencé a sentir que estaba siendo rodeado de una energía maligna. El terror se apoderó de mí. Corrí hacia la salida, pero no pude salir. Estaba atrapado. No sabía qué hacer. En ese momento un pensamiento llegó a mi mente. Si este era mi fin, al menos me iría sabiendo la verdad sobre esa iglesia. Di la vuelta y me dirigí hacia la biblioteca. Comencé a buscar y llegué a una pequeña puerta donde encontré un libro muy antiguo. Al abrirlo, pude ver varios dibujos aterradores hechos con sangre. Y a pesar de estar escrito en un lenguaje extraño que no conocía, me di cuenta
que se trataba de un libro de rituales, donde se describían las formas de adorar al diablo. Me sentí con miedo y confusión nuevamente. ¿Qué clase de iglesia era esta? ¿Por qué había sido abandonada? De repente, noté que las palabras en el libro empezaban a cambiar. Las letras se movían y formaban palabras nuevas. ¿Qué estaba sucediendo? No entendía nada. De pronto, noté que la luz en la biblioteca empezaba a cambiar. La habitación se llenó de una niebla oscura y espesa. Sin embargo, decidí seguir adelante, aunque mi miedo era incontrolable. Me dirigí hacia el fondo del cuarto y vi un enorme cuadro. Decidí acercarme y pude notar que era el cuadro de un demonio. Me acerqué otro poco y al hacerlo pude sentir que la figura del diablo parecía mirarme con ojos que brillaban en la oscuridad. Era algo absolutamente aterrador. Mientras examinaba el cuadro, encontré un pequeño pergamino adherido a la pared. Lo desprendí y lo leí. El pergamino decía: Azatoth, el señor de las tinieblas. Sentí un horrible escalofrío. ¿Quién era Azatoth? ¿Qué clase de poder tenía? Me decidí a seguir explorando la iglesia, determinado a descubrir más sobre Azatoth y el secreto que rodeaba la iglesia. Me dirigí nuevamente a la biblioteca, donde encontré muchos libros antiguos y manuscritos. Me senté en una mesa y comencé a leer. Después de una hora, encontré algo que me hizo parar en seco. Un libro describía cómo los miembros de la iglesia realizaban sacrificios humanos en honor a Azatoth. Me parecía que estaba leyendo algo inimaginable. Me sentí con miedo y asco. ¿Qué clase de personas eran estas? ¿Cómo podían realizar algo tan horrible? Mientras continuaba leyendo, encontré más información sobre los sacrificios. Me parecía que la iglesia había sido un lugar de culto para el demonio Azatoth durante siglos. De repente, noté que una figura oscura se acercaba a mí. Cada paso que daba retumbaba en la habitación, pero yo no podía moverme. Cuando esa figura al fin estuvo frente a mí, entendí que se trataba de Azatoth, el demonio que habitaba en la iglesia. Azatoth era un ser terrorífico. Tenía la cabeza de un cerdo, con ojos negros y largos colmillos. Sus cuernos de macho cabrío sobresalían de su cabeza y su cuerpo era rojo y brillante. Sus pies eran como pezuñas y parecían estar cubiertas de una sustancia pegajosa. Sentí un miedo absoluto. Decidí buscar la forma de escapar, pero no podía moverme. Me parecía que estaba a punto de morir. Azatoth me rodeaba con sus brazos y podía sentir como si estuviera siendo absorbido por su energía maligna. Pero de repente, Azatoth se detuvo y me miró con sus aterradores ojos negros. ¿Por qué te asusto, mortal? Me dijo Azatoth con una voz que sonaba como un gruñido. Tienes algo que yo deseo, y estoy dispuesto a ofrecerte un trato. Me parecía que estaba hablando con la muerte en persona. Me sentía aterrorizado, pero también intrigado. ¿Qué podía darle a Azatoth para que saliera con vida? ¿Qué quieres que te dé?, le pregunté con voz temblorosa. Azatoth sonrió y sus colmillos brillaron en la oscuridad. Quiero que tú me ayudes con una tarea. Si lo haces, yo te dejaré vivir, aunque no volverás a ser el mismo nunca más. Dime, mortal, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Qué serías capaz de hacer por mí a cambio de tu vida? ¿Cuánto vale tu alma? Estaba a punto de hacer un trato con el diablo mismo, pero ¿qué otra opción tenía? Me decidí a aceptar el trato y esperar lo peor. Estoy dispuesto a hacer el trato. Haré lo que sea a cambio de mi vida. ¿Qué es lo que quieres? Dímelo.
y lo haré. Azetoth sonrió de nuevo y sentí que estaba condenando mi alma al infierno, pero ya no había vuelta atrás. Excelente. Respondió Azetoth. Debes cumplir con una tarea para mí. Desde hoy, vendrás cada semana a esta iglesia y me traerás personas inocentes para que yo me alimente de sus almas. Te convertirás en mi instrumento y les mostrarás el camino a su muerte. ¿Y qué es lo que me darás a cambio? Le pregunté intentando encontrar un poco de esperanza en lo que estaba sucediendo. Te daré tu vida. Dijo Azetoth. Puedes escapar con vida, pero no te olvides. Eres mío ahora. Debes hacer lo que yo te digo y traerme cada semana a un inocente, o yo me comeré tu alma y estarás en el infierno eternamente. Y así, desde ese día, comencé a llevar cada semana personas inocentes a la iglesia. Me convertí en un mensajero del demonio, obligado a cumplir con las órdenes de Azetoth para seguir así con vida. Pero poco a poco fui sintiendo que estaba perdiendo mi alma y que mi vida era una total pesadilla. Poco a poco fui dejando de ser humano, dejé de oler, la comida dejó de tener sabor. Estaba vivo, pero no podía sentir absolutamente nada. Eso no era vida, eso era el infierno. Pero no había vuelta atrás, ya que estaba condenado a cumplir con las órdenes de Azetoth hasta el fin de mi existencia. Y es así como me convertí en un servidor de Azetoth hasta que llegara mi fin, atrapado en un mundo de oscuridad y terror. Así fue como me convertí en el esclavo del diablo. El relato que acaban de escuchar lleva por nombre El esclavo del diablo y es un relato original de Espíritus Chocarreros. Espero que haya sido de su agrado. Si el video les gustó, les invito a suscribirse al canal y dejar su like y comentario, ya que me agrada leerlos. Sin más que agregar, me despido de ustedes y les recuerdo que esto es Espíritus Chocarreros.